Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por haberme permitido acompañarles. Pero antes de seguir, yo quiero pedirles un fuertísimo aplauso para una persona muy especial que junto con Guachito y con Leocadio fue de los pilares de todo esto que estamos viviendo. José Guadalupe, por favor. Parado. Por abajo, tómale la foto. El tulipán. Posteriormente quiero decirles que aún cuando no soy alcohólico, yo le debo mucho a Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos ha sido una llama que me ha inspirado a lo largo de mi vida, una llama que sigue ardiendo en mi corazón y que quisiera yo en este momento hacerlo añicos para repartirlo entre ustedes, porque eso es lo que mucho tiempo me ha dado la fuerza y la energía de seguir adelante. Quiero hacerles un breve recorrido por la historia de cómo comenzó todo este gran movimiento, que como todo gran movimiento empezó, como dice el Evangelio, como una semilla de mostaza. Y después, vean ustedes el tamaño del árbol que se ha formado. Corría el año de 1956 en la tranquila ciudad de Mérida, Yucatán, cuando se presentó a casa del doctor Carlos Julio Rojas, de mi padre, un individuo de aproximadamente 2 metros de estatura, pelo entrecano, piel morena clara y con marcado acento extranjero. Soy el padre Roberto de Merrinol. Está el doctor Derry, así le decíamos a mi padre. Te busca el padre Menard. Salió mi padre con una sonrisa sencilla de siempre. Lo saludó y le invitó a sentarse. Platicaron buen rato en inglés. De repente mi padre se levantó y se dirigió al teléfono y marcó. ¿Está don Guacho? Sí, aquí espero. Guacho, necesitamos platicar con usted. Está aquí el padre Roberto Menard, que tiene algo muy importante que decirle. Bien, vamos para allá enseguida. Menard nos espera en su casa. Vamos. Salieron y se encaminaron a casa de don Guacho, que vivía a 3 casas de la nuestra. Hola Guacho, él es el padre Roberto Menard. Pasen. Entraron los 3 a la casa número 477 de la calle 58A, la calle que va del Monumento a la Bandera a la riel del tren, punto conocido como Crucero de Itziná. Platicaron por espacio de 1 o 2 horas y luego se despidieron con caras de felicidad. Así de sencillo fue, sin protocolos, sin avisos previos, como el premio de una lotería siempre deseado. Llegó y causó furor. Don Guacho tendría por aquel entonces alrededor de 40 años. Llevaba como 10 sin probar alcohol, pero aún recuerdo sus palabras. Tomaba cualquier cosa en los campos madereros, En los campos madereros se preparaba una bebida de maíz fermentado que le llamaban maizol. Te hacía tener alucinaciones. Yo tomaba hasta quedar tirado. Entre 2 me llevaban a mi cuarto y me aventaban a mi hamaca. Cuando despertaba, estaba desesperado por un trago de algo, de lo que fuera, para curar la terrible cruda.
Aún recuerdo mi estupor. No es posible, me decía a mí mismo. Don Guacho, siempre sonriente, tan limpio y pulcro, un borracho cualquiera. No lo podía concebir. Sin embargo, eso pasó. Y mi padre, que lo conocía de tiempo atrás, sabía de su lucha. Esa lucha que se da cuando uno está deseando tomar, aunque sea uno solo. Eso que luego supe se le conoce como la borrachera seca. Ahora, pasados los años, me explico por qué don Guacho no duraba en sus trabajos. Aún recuerdo cuando fue cajero del Banco del Sureste. Un día me mandó a llamar y, para mi sorpresa, ahí parado, detrás de la ventanilla, el hombre de la nariz puntiaguda, la barba afilada, los labios delgados y la sonrisa amable, sacó una moneda de 5 pesos, un Hidalgo 0720, y me lo obsequió. Así fue. Ese señor bonachón que en sus momentos de alegría tocaba el piano al estilo de los años 20, sufría de una neurosis tremenda que con el menor roce se encendía y terminaba en pleito. Y como vivió el infierno de las borracheras, estaba viviendo el infierno de la borrachera seca. Roberto Menard, padre Bob, fue un mariner del ejército de los Estados Unidos. Sirviendo en la guerra de Corea, sintió el llamado a la vocación sacerdotal y solicitó su ingreso a la congregación de Mernon. Cuando se ordenó sacerdote, se fue a España para aprender español. Y estando ahí hizo contacto con personas pertenecientes a Alcohólicos Anónimos. En ese momento comprendió la fuerza, la grandeza del mensaje y pensó en las miles de personas que podrían ser beneficiadas con él. Cuando terminó su aprendizaje, fue destinado a la misión de Yucatán, que abarcaba los estados de Yucatán, Campeche y el entonces territorio de Quintana Roo. Al llegar a Mérida, sus superiores lo enviaron a Isla Mujeres. Estando allí y como consecuencia de las condiciones insalubres en que se vivía en la isla, se enfermó de hepatitis. Estuvo en cama por más de un mes. Mi padre, que era el médico de cabecera de los padres de Merrill, comenzó a visitarlo y trabó amistad con él. La casa de misión de Mérida estaba en una vieja quinta llamada Villa Loreto, en la calle 60, al lado del colegio teresiano. Por la cercanía, yo acostumbraba a ir a visitar a los padres y a platicar con ellos, y aprovechaba bañarme en la piscina. Cuando el padre Bob cayó enfermo, se volvió parte de mi rutina ir a conversar con él, y así comenzó a platicarme de su vida de misionero y del movimiento de AA. El padre Bob le entregó a don Guacho la literatura que había traído de España y le ayudó a establecer contacto con las oficinas centrales de AA en los Estados Unidos, a quienes se dirigió don Guacho para solicitar la literatura completa. Cuando esta llegó, la sorpresa fue que estaba toda en inglés. Así que mi padre se sentó con don Guacho a traducirla. Pero el destino es mañoso, y por las limitaciones que mi padre tenía a consecuencia de su estado de salud, le entregó la estafeta. Y es como me vi obligado a entrar en escena. Un chamaco de apenas 13 años que, por saber inglés y sin imaginárselo, se involucraba en un hecho que ha cambiado la historia social de Yucatán. Don Guacho, que en ese entonces era el administrador del Panteón Florido, comenzó a buscar a otras personas con quien compartir el mensaje recibido del padre Bob. Conocí a don Leocadio Pech, el enterrador del Panteón, una persona de origen humilde, pero con una gran inteligencia y con un profundo sentimiento de afecto
Pasó el tiempo y un día todo emocionado don Guacho anunció la visita inesperada de Bill. Su esposa se había enfermado durante un paseo por el Caribe y venía a Mérida para su atención. Comenzaron los preparativos. ¿Quién lo atendería? ¿Dónde se hospedaría? Se planteó la reunión con el primer grupo que ya estaba funcionando, el grupo Panteón Florido. Venía con su esposa Lois enferma, así que era necesario que alguien estuviera pendiente de ella. Y a pesar del poco tiempo disponible, se contemplaron hasta los más mínimos detalles y por fin llegó el gran momento. La noche estaba fresca. Solo había una mesa con 3 sillas. Para la concurrencia se improvisaron unas bancas con tablones asentados sobre bloques. Todo al aire libre. Me acuerdo de Bill, un hombre alto, delgado, con pelo güero entrecano, con una sonrisa hipnotizadora, una sonrisa que inspiraba confianza, que decía, soy tu amigo, te quiero, que tendría alrededor de 60 años. Alguien le había obsequiado una guayabera y aprovechó la ocasión para estrenarla. Yo estaba hecho una maleta de nervios, pues se me había encargado ser el intérprete de Bill. La reunión se desarrolló como todavía hay muchas, algunos verdaderamente interesados, otros curiosos y no faltó el clásico borrachito. De repente sentí que la boca se me secaba. Estaban anunciando el mensaje de Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos, que el destino había traído a atestiguar el inicio del mensaje de AA en tierra yucateca. Los detalles, la verdad, están borrosos, pero jamás se me olvidarán las palabras finales de su mensaje. Es maravilloso el dar un mensaje de vida en un lugar de muerte. Los años siguieron su camino y el tiempo corrió como agua. Mi padre falleció y el nexo con don Guacho se fortaleció, uniéndonos como mancuerna en muchas actividades y brindándome la oportunidad de conocer el programa al detalle. Cosa que agradezco, pues ha sido la brújula que me ha mantenido en el camino en los momentos difíciles que me ha tocado enfrentar. Por cuestiones de trabajo me trasladé a Ciudad Sagún Hidalgo y un día mi madre me comunicó que Guacho estaba enfermo, que parecía que tenía cáncer. En mi siguiente visita fui a saludarlo y lo encontré como siempre, sonriente, con la mirada tierna del amigo sincero. Le pregunté de su salud y su única respuesta fue que se sentía bien. Fue su hermana quien me informó que estaba muy mal, que solo podía tragar sorbos de leche y que no quería dejar de trabajar con los alcohólicos. Regresé a mi trabajo y unos 5 meses después, en mi siguiente visita, pregunté por él. Mi madre me dijo, Guachito ya está en las últimas. Ve a verlo cuanto antes, porque de un momento a otro se nos va. De inmediato me dirigí a su casa y ahí, acostado en su hamaca, vi lo que quedaba de aquel hombre. Ya no había carnes, solo hueso y pellejo. Su voz apenas se percibía, pero la sonrisa y el espíritu de lucha seguían ahí, y como fiero gladiador se mantenía en la batalla. Eran los últimos momentos de su vida y él lo sabía, pero fiel a su misión como maestro con sus discípulos, seguía sesionando con un grupo de alcohólicos. He aquí un testigo de esos momentos, José Guadalupe. Muchas gracias. Muchas 24 horas y Dios
los bendiga.